todos los presentes en este nuevo webinar organizado por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Queremos agradecerles a todos su presencia. Ya en este momento tenemos 206 participantes. Hoy contamos con la presencia de los doctores Eduardo Pilonieta, Gustavo García, Jairo Burgos de la Espriella, la doctora Zaida Quintero, el doctor Jorge Palacio y el doctor Humberto Jairo Jaramillo. Les agradecemos a todos su amable atención y esperemos que este webinar sea de gusto de todos ustedes. Nuestro moderador del día de hoy es el doctor Gustavo García. Ya en este momento está conectándose, tuvo un problema de comunicación, pero ya en pocos instantes va a estar. Mientras tanto, pues quiero saludar a todos nuestros panelistas. Doctor Eduardo Pilonieta, muy buenas tardes, ¿cómo ha estado usted? Bien, señor, muchas gracias. Muy amable desde Bucaramanga y en el encierro obligado. Doctor Jairo Burgos, ¿cómo está el día de hoy? Hola, doctor José Luis, muy bien y muy complacido de acompañarlos en el panel de esta tarde. Hoy a la invitada principal, a la bendita entre los hombres, la doctora Zaida Quintero, muchísimas gracias por esta participación y quería dar un abrazo y un saludo muy especial. Doctora Zaida, ¿cómo está? Está sin sonido. Ya. Muchas gracias por la invitación. Muy complacida de compartir con este panel de ilustres juristas y la bienvenida para todos los participantes. Doctor Jorge Palacio, ¿cómo ha estado el día de hoy? Doctor José Luis, bien, muchas gracias. Feliz, honrado y complacido por poder compartir este espacio con tan fenomenales profesionales del derecho. Y por último, el doctor Humberto Jairo, que ha tenido varios problemas de comunicación, pero esperamos poder contar y que se hayan restablecido adecuadamente. Doctor Humberto Jairo, ¿nos está escuchando? Los escucho muy bien. Estoy sentado en la sala de mi casa desde el iPhone porque no me fue posible entrar por el Zoom del computador. No tengo vía, así que yo los escucho muy bien y puedo participar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces los dejo con nuestro moderador del día de hoy, el doctor Gustavo García. Doctor Gustavo García, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. José Luis, cuánto gusto en escucharlos, escuchar a todos los panelistas. La verdad es para mí un honor participar con ustedes en este panel, poder dirigir esta situación que para el Colegio de Abogados es súper importante, estar conectada con la comunidad. El Colegio de Abogados es una institución muy grande que recoge en ella a los mejores abogados laboralistas de este país y seguramente pues el afán nuestro es hacer un acompañamiento a cada una de las empresas, y no solamente empresas sino trabajadores, porque las soluciones que de aquí salgan seguramente van a ser importantes para la toma de decisiones, no solamente para los empresarios sino también para los trabajadores. Entonces, bienvenidos todos. Quiero que entiendan primero que las intervenciones de quienes ostentan la calidad de participantes no compromete al Colegio de Abogados como institución y obviamente corresponden a cada una a su opinión personal sobre los temas que se depongan y obviamente sobre las preguntas que se le hagan por parte de los participantes. Entonces, en ese entendido, pues, primero que todo, pues los saludo a todos, al doctor Eduardo, a Jorge, al doctor Humberto Jairo, a Zaida, a Jairo, y bienvenidos y obviamente, seguramente mucha gente esperando sus buenos consejos para poder afrontar esta crisis. Entonces, quisiéramos, conforme a lo que hemos recibido de las inquietudes de nuestro público, empezar con el doctor Eduardo Pilonieta y pues, preguntarle de manera general, usted, ¿qué apreciaciones tiene respecto de las respuestas que ha dado el gobierno a las empresas para mitigar el COVID-19 en la relación con sus trabajadores? Doctor Eduardo.
ya. Desde ese punto de vista hay varias apreciaciones. Creo que esto nos cogió por absoluta sorpresa a todos. Nadie estaba preparado para esta catástrofe y nadie estaba preparado para las consecuencias de esta situación. Hace un mes estábamos llenos de planes y llenos de programas y llenos de acción y hoy estamos en una serie de dificultades espantosas. Yo vivo la angustia de los clientes que tenemos que en este momento están empezando ya a quedarse sin liquidez y están empezando a ver qué hacen realmente con los trabajadores. Yo entiendo la posición del gobierno. Al gobierno no le queda fácil la cosa porque el gobierno tiene que quedar bien con Dios y con el diablo. Entonces, eso es bien complicado. Sin embargo, aquí hay que hacer una consideración. Yo creo que los empresarios en este momento van a tener que despedirse de las utilidades del año 2020. Este va a ser un año sin utilidades, se van a perder las utilidades. Lo que sí no se puede perder es el capital de trabajo, porque si se pierde el capital del trabajo, se van a perder los puestos de trabajo. Y una vez que esto vuelva a la normalidad en 2 o 3 meses, la gente se va a encontrar en una condición demasiado complicada para poder sobrevivir. Es más, hay una cosa que es dramática. Esta sola situación, por el solo hecho del paso del tiempo elemental, va a sacar del mercado, yo calculo, por lo menos el 30 o el 40% de las empresas que no estaban en capacidad de soportar la carga que se les viene encima. Es que la carga que se les vino encima no solamente son los trabajadores son una parte de la carga, pero tienen que seguir pagando impuestos, tienen que seguir pagando arriendos, tienen que seguir pagando seguridad social, tienen que seguir pagando agua, luz, teléfono, y eso no se puede hacer si no se produce el dinero. El dinero lo produce la misma actividad. Cuando a mí me prohíben la actividad, me prohíben el ingreso de dinero. Y un cliente me decía, doctor, yo en marzo estaba preparado, no tengo ningún problema. Abril lo puedo solventar con un crédito, pero mayo, ¿de dónde voy a sacar dinero para mayo? ¿Cómo voy a hacer para mayo? ¿Quién me va a prestar plata si yo tengo ya mi capacidad de endeudamiento? Y entonces el problema es sumamente grave. A mí me parece que las decisiones del gobierno son muy tímidas y sobre todo no ha habido colaboración de parte del Ministerio del Trabajo. Yo sí pienso que aquí hay que hacer una crítica juiciosa y ponderada sobre el tema. Mientras el señor director de la DIAN mandó un mensaje diciendo, óigame, mire, estamos dispuestos a ayudarle. Oiga, señores de la DIAN, tengan la gentileza y entiendan a la gente en los problemas que la gente les va presentando de carácter tributario, que me parece que por lo menos es una buena intención. El Ministerio del Trabajo cierra todos los requerimientos diciendo, oiga, no se le olvide que yo puedo poner una multa entre 1 y 5.000 salarios mínimos. Y entonces eso realmente espanta a la gente. La solución a todo este problema inexorablemente va a terminar siendo la suspensión de los contratos de trabajo. Y ahí no vamos a tener alternativa. Estuvimos preparados para los 13 primeros días y sorteamos los 13 primeros días. Nos dieron 14 más, ya son 27. Ya las empresas están empezando a sufrir con los 14 días de más. ¿Y qué va a pasar después? Ahora, cuando pase la pandemia, la gente va a salir toda a hacer... Todos se van a ir a los bares a tomar trago, todos se van a ir a los restaurantes a comer, todos se van a ir a las oficinas de los abogados a hacer consultas, todos se van a... No, el mercado se va a reactivar lentamente. Y mientras esto sucede, los gastos fijos siguen siendo gastos fijos. ¿Sí? Es más, las mismas empresas de servicio público no lo han entendido. Hay muchas quejas de los incrementos de los costos de los servicios públicos. En Tolima, creo, la gente se está quejando porque subieron las tarifas. Y aquí en Bucaramanga se está proponiendo un impuesto del 10% para alumbrado público. En el peor de los momentos del mundo están haciendo ese tipo de cosas. De modo que la realidad va a superar en mucho al derecho. Y por primera vez tenemos que empezar a pensar, ¿es derecho al trabajo o derecho del trabajo?
Y yo pienso que en este momento el problema es derecho al trabajo. La gente tiene que poder trabajar, porque si la gente no puede trabajar, no tiene con qué comer, y si no tiene con qué comer, no la va a matar el virus, pero la va a matar el hambre. Ahora, si no protegemos a las empresas nosotros, vamos a tener enormes dificultades para salir adelante. De modo que a mí me parece que la reacción del gobierno ha sido bien tímida y eso no nos favorece a nadie. Es más, hoy tenemos más dudas que soluciones, realmente. Esa es mi opinión. Perfecto, doctor Eduardo, muchísimas gracias. En ese sentido, quisiera, para terminar con su respuesta, ¿usted recomendaría al empleador hoy, porque seguramente a todos se les termina hoy, porque teniendo en cuenta que mañana es en teoría festivo, pasado mañana es festivo, sábado, domingo, suspender contratos de trabajo a partir del lunes 13? Sí, no va a haber otra alternativa. Es que tarde o temprano vamos a llegar a eso. Por ejemplo, yo no puedo hacer trabajar la gente ya hoy. Hoy empieza un día típico, una semana adicionalmente típica, porque empieza la Semana Santa, que es otra historia diferente. Pero ¿qué va a pasar? Yo puedo anticipar las primas, por ejemplo. Yo ya me consumí las vacaciones anticipadas. Yo puedo anticipar las primas. Listo, anticipemos la prima. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuánto me va a dar la prima? La prima me va a dar 15 días no más de juego. ¿Y qué va a pasar después de que pase esto? ¿Qué va a pasar después de que se levante la pandemia? Es decir, que salgamos a recuperarnos del accidente que tuvimos. Entonces, a mí me parece que inexorablemente las empresas van camino a suspender los contratos de trabajo. No va a tener otra alternativa porque realmente la gente no puede sobrevivir. El ejemplo es muy sencillo. Yo tengo un bar, pero no dejan vender. No puedo abrir el bar. ¿Cómo hago? Perfecto. ¿Cómo sobrevivo? ¿Cuál es el milagro? ¿A qué virgen me acojo? Entonces, realmente el problema es bastante más grave de lo que se piensa. Muchas gracias, doctor Eduardo. Perfecto. Dentro de las alternativas que nos dio el Ministerio del Trabajo con la circular 021, fue hablar de teletrabajo, hablamos de trabajo en casa, y eso conlleva a algunas responsabilidades adicionales conforme al sistema de riesgos laborales. Yo quisiera preguntarle al doctor Palacio, ¿qué responsabilidades le pueden asistir al empleador frente al sistema de riesgos laborales en el evento de presentarse la enfermedad de uno de sus colaboradores? Es decir, pues obviamente que se vea afectado por el COVID-19. Doctor Palacio. Gustavo, gracias. Yo creo que en este momento como asesores laborales tenemos que hacer un trabajo de caracterización de nuestros clientes para saber dónde está parado ese cliente respecto a cómo le afecta la pandemia. Y dentro de esa caracterización, pues en este momento encontramos clientes que están operando, digamos que una buena porción de la empresa a través del teletrabajo o trabajo remoto o trabajo en casa. O otras empresas que, digamos, tienen una porción de la empresa trabajando a través de trabajo remoto, pero su principal actividad, su actividad esencial, es la actividad presencial y que por supuesto son a las que principalmente hacía referencia a la anterior pregunta y la anterior respuesta del doctor Pilonieta. Y encontramos otras empresas que en este momento tienen una labor exceptuada y a través de la cual pueden seguir desarrollando su operación económica. Teniendo en cuenta esa caracterización, digamos, la afectación desde el riesgo laboral para las empresas pues cambia. En primera medida encontramos esas empresas que tienen o están operando principalmente a través del trabajo remoto. Y aquí tenemos que decirlo francamente, digamos en este momento lo que hicimos adoptando una medida del Ministerio de Trabajo que era mandemos a todo el mundo a la casa en la medida de lo posible. Pues hombre, lo que hicimos fue mandar a los trabajadores a la casa, pero en la mayoría de las empresas no tenemos ni idea en qué condiciones están trabajando esas personas. No sabemos ni siquiera en qué sillas se sientan, en qué mesa están trabajando, qué condiciones de iluminación tienen. Entonces, definitivamente sí estamos en este momento expuestos a un riesgo importante en la materia. Y adicionalmente tenemos otro riesgo que es el que principalmente va a afectar a este tipo de trabajadores y es el riesgo psicosocial. Pues tenemos personas que no están teniendo luz solar, eso tiene una afectación desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico y desde ahí empezamos a revisar una cantidad de cosas. Entonces estoy encerrado,
estoy trabajando con mi familia, de pronto mi grupo familiar tengo 2 niños o 3 niños, que eso hace que la rutina diaria laboral se afecte. Entonces, pues en este momento tenemos un riesgo psicosocial importante que definitivamente las empresas no han abordado, y que hay que solicitar en este momento el apoyo inminente por parte de las ARLs para poder entregar herramientas a ese tipo de trabajadores. Por supuesto, todos nos hemos dado cuenta que esta situación tiene unas fases. Y la primera fase, por supuesto, era saber cómo hacía para mandar a ese trabajador a la casa, si le seguía pagando, si no le seguía pagando, si suspendía, si no suspendía. Ya en la medida que vamos pasando las fases, y repito, esas empresas que tengan su principal objeto en el trabajo remoto, pues ya es momento de preocuparse de manera importante con el tema de este riesgo, obviamente del riesgo ergonómico y del riesgo psicosocial, más que del contagio como tal, porque pues el contagio en este momento para el trabajador remoto, pues digamos, le compete mucho más desde su esfera personal que desde la esfera laboral. Se va a presumir per se que ese coronavirus va a ser una enfermedad de origen común para la persona que está trabajando en la casa. Entonces, esa primera caracterización. Yo soy un convencido que en este momento por lo menos debería tener un acuerdo con esos trabajadores respecto a las condiciones mínimas. Y frente al sistema de riesgos laborales, por lo menos es importante saber en qué horario se está prestando el servicio para que para que esté cubierto por lo menos ese riesgo esencial laboral. Entonces sí sería importante tener ese acuerdo mínimo de condiciones de trabajo, cuáles son las herramientas, quién las dio, cómo se está comportando, en qué condiciones se está trabajando, un pequeño formato de autorreporte de condiciones laborales y el aviso a la ARL de que esas personas están trabajando remotamente. No estamos hablando de las formalidades digamos, típicas del teletrabajo que ya todos conocemos y que están contenidas en la ley, pero por lo menos unas condiciones mínimas para garantizar la cobertura y garantizar que ese trabajo que se esté desarrollando por parte de los trabajadores, pues obviamente tenga unas condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos un segundo grupo importante de personas, que son las personas que están en este momento en trabajo exceptuado. Y por supuesto aquí la implicación y la responsabilidad del empleador ya es mucho mayor, porque pues aquí obligatoriamente tiene que cumplir con todos los requisitos que están establecidos fundamentalmente en 3 documentos que ha expedido el gobierno. Uno es la circular 017 del Ministerio de Trabajo, 2 la circular 018 del Ministerio de Salud, y 3, la resolución 385 también del Ministerio de Salud. Contiene todos los protocolos y digamos las normas esenciales. Obviamente no vamos a entrar en detalle, pero pues aquí estamos hablando de todos los protocolos de higiene, de el espacio que tiene que haber entre los lugares de trabajo, que sabemos que se está hablando de 2 metros, no más de 50 personas, digamos, confinadas en un mismo lugar de trabajo. Todas esas circunstancias y parámetros mínimos, digamos, frente a las normas básicas que ha expedido el gobierno. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Para terminar, ¿cuándo debo yo reportar como empresa el tema del accidente de trabajo o la enfermedad laboral? He escuchado muchas personas que dicen que digamos que el COVID-19 se entendería como enfermedad profesional, enfermedad laboral, y que ese es el camino. Por el contrario, el camino realmente es el accidente de trabajo, porque realmente cuando tenemos un nexo causal directo entre la enfermedad y el trabajo, pues va a ser cuando hay un contacto agudo. ¿Qué es un contacto agudo? Cuando a alguien le estornudaron en la cara o cuando tuvo un contacto directo, un pinchazo, ese es el contacto agudo. O sea, yo sé que tuve un contacto directo por salpicadura, por pinchazo, por lo que haya sido, con una persona que esté infectada. Entonces, acá tenemos los profesionales de la salud claramente, o las personas que están en servicio de aseo en esos temas de salud, personas en terminales, aeropuertos, puertos marítimos, etcétera. Entonces, aquí, digamos que partimos de una presunción de que esa actividad o ese contagio se dio por el tema laboral. No tenemos norma, y aquí hay que ser muy claros, todavía no hay norma que establezca que la enfermedad del trabajador de la salud es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. Hay un documento con unos lineamientos y el gobierno dijo que, digamos, ha alineado gobierno y ARL, pero norma como tal no hay. O sea, tenemos una especie de presunción, pero que no está regulada en la ley. Entonces, digamos que para ser muy claros, si yo tengo una actividad exceptuada, no estamos hablando de temas de salud ni directamente relacionados con salud, pues vamos a partir de la base que esa enfermedad o que ese accidente realmente digamos, no tiene un origen laboral, sino se va a presumir que es de origen común. Tendrán que probarse ese nexo causal entre la enfermedad y el trabajo para que sea atendido por parte del sistema de riesgos laborales.
En España, por ejemplo, sabemos que la cuarentena está cubierta por el sistema de riesgos laborales. En Colombia sabemos que la cuarentena no está cubierta y, digamos, ni por el sistema de salud ni por el sistema de riesgos laborales. O sea, estamos hablando de una carga que estaría, otra carga más que estaría en cabeza del empleador. Digamos que eso en términos muy generales frente a las condiciones y, como digo, muy importante hacer la caracterización de la empresa para la cual estamos, digamos, desarrollando la asesoría. Listo. Jorge, muchísimas gracias. No, de verdad, muy importante su ilustración. Y yo quisiera, pues, hablar con Zaida, con la doctora Zaida Quintero, y obviamente preguntarle qué opina ella sobre los fueros en la crisis. Obviamente, muchas de las personas que nos están atendiendo seguramente tendrán preguntas de cómo operan el fuero de salud, el fuero maternidad, el fuero sindical de esta crisis, y obviamente ¿qué puede hacer el empleador frente a esos fueros dentro de esta crisis? Muchas gracias, Gustavo. Bueno, lo primero es que considero que los fueros aplican exactamente igual en la crisis que antes de crisis. Que a un trabajador que goza de estabilidad reforzada por salud, por fuero sindical, o por norma por jurisprudencia se han desarrollado en los últimos tiempos, nos impiden el despido de esos trabajadores, la terminación del contrato, más no la suspensión. Entonces, reitero, funcionan exactamente igual, no puede haber terminaciones, pero sí podría, en mi opinión, presentarse la suspensión de esos contratos de trabajo si se dan algunas de las causales previstas por el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo. Quisiera referirme en especial al fuero sindical, porque sé que se ha presentado confusión en la medida en que existe disposición expresa que prohíbe desmejorar sin autorización judicial las condiciones de trabajo del trabajador que goza de la garantía de fuero sindical. Y entonces, algunos se preguntan si suspender el contrato de trabajo implica violación de esa disposición. Yo considero que no. En primer lugar, porque la suspensión del contrato es suspensión, no desmejora, está regulada por una disposición legal expresa que nos indica en qué eventos se puede suspender el contrato de trabajo, pero además y principalmente porque el artículo 412 del Código, que pertenece al capítulo 8 del Código relacionado con la definición y regulación de la garantía del fuero sindical, de manera expresa establece que no hay lugar a pedir autorización judicial para suspender los contratos de trabajo de un fuero sindical. Que hay lugar a suspensión del contrato por fuerza mayor o caso fortuito, por suspensión de actividades o, por qué no, por una licencia no remunerada acordada, no hay impedimento alguno con relación al trabajador que goza de fuero sindical. Perfecto, listo. Quisiera profundizar con algún otro fuero, fuero materno, algo del fuero salud o algo en especial. Bueno, creo que con relación al fuero de salud que tanto preocupa y que se ha vuelto tan de moda en los últimos tiempos, aplicaría lo mismo. Es decir, existe prohibición, al igual que existía antes de la crisis, de la terminación de los contratos de las personas que gozan de fuero de salud, más no de suspender esos contratos. Desconozco que exista algún antecedente jurisprudencial que se refiera a la imposibilidad de suspender los contratos de trabajo de las personas que tienen fuero de salud. No ocurre lo mismo con el fuero de maternidad, porque allí la Corte Constitucional es mucho más proteccionista y ha considerado que la protección a la maternidad está por encima incluso de las causales y posibilidades de suspender el contrato de trabajo de una mujer en estado de embarazo. De hecho, recuerdo dos sentencias específicamente, la 784 del 2012 y la T
395 del 2018, ambas a raíz de acciones de tutela, donde la Corte Constitucional ha ordenado restablecer el contrato de una mujer embarazada que ha sido suspendido, en un caso por acuerdo entre las partes y con transacción hecha de mutuo acuerdo ante notario, y en la segunda de manera unilateral por el empleador, pues ha considerado que este tipo de acuerdos en el primer caso o de decisiones del empleador en el segundo caso son ineficaces, pues no se puede en manera alguna para la Corte Constitucional, independientemente de que esté o no de acuerdo con esta decisión, suspender los contratos de trabajo de la mujer en estado de embarazo. No, perfecto. Muy importante esa apreciación, porque seguramente habrá que diferenciar obviamente el grado de vulnerabilidad que pueda tener una mujer en estado de embarazo conforme a las directrices o a la doctrina mejor de la Corte Constitucional. Y en ese sentido sí es muy importante que el empleador tenga en cuenta ese direccionamiento, pues porque además existen pronunciamientos jurisprudenciales previos y obviamente hay que tenerlos muy en cuenta. Sí, señor, como decía, independientemente de que en principio y desde el punto de vista estrictamente legal no comparto esa posición, pues la mujer embarazada continuaría con su protección en el sistema de seguridad social en salud, y porque no hay una norma que prohíba suspender el contrato, pues evidentemente hay un riesgo claro en el caso de la mujer embarazada que tendremos que revisar y que cada empresa tendrá que evaluar al momento de tomar una decisión de suspensión de contrato de una mujer en estado de embarazo. Perfecto, doctora Zaira, muchísimas gracias. Qué buenas ilustraciones que hemos recibido, sobre todo respecto de las mujeres en estado de embarazo y el cuidado que debemos tener al respecto. Otro de los temas que seguramente nos inquieta muchísimo está respecto de las formas que podríamos revisar para, o mejor, en el caso de las convenciones colectivas de trabajo y los pactos, ¿qué posibilidad tiene el empleador en torno a lo dispuesto en el artículo 480? Y obviamente uno de los panelistas muy calificados es el doctor Jairo Burgos, es un experto negociador. ¿Qué nos podría decir al respecto? Mil gracias, Gustavo. Y lo primero es de decir, tal como han comentado los colegas que me han antecedido, que estamos en presencia de situaciones extraordinarias, yo diría sin precedente y con unas consecuencias muy profundas en el tejido social colombiano, en la estructura empresarial y por supuesto en el mercado laboral. La OIT en estos días hacía estimativos de que se pueden perder alrededor de 25 millones de empleos en el mundo. Entonces, en presencia de situaciones extraordinarias, por supuesto, tenemos que acudir a un pensamiento fuera de lo común, a buscar también ideas y soluciones extraordinarias para crear figuras tal vez novedosas que permitan superar esta situación. Y en ese sentido, cada realidad de cada empresa es distinta, pero a los actores laborales nos corresponde en este momento hacernos las preguntas correspondientes. Yo creo que aquí hay muchas inquietudes en donde no hay respuestas, porque hay mucha incertidumbre, hay mucha complejidad, hay mucha ambigüedad inclusive, pero lo que sí podemos hacer es hacernos las preguntas pertinentes. Y en ese sentido, una de las preguntas que considero debemos hacernos es ¿qué podemos en estos tiempos de crisis hacer los actores laborales para poder pasar al otro lado de la crisis, conservando, por supuesto, las empresas como fuente generadora de empleo y en lo posible el mayor número de trabajos para las personas? Y la analogía que he venido utilizando es la analogía del puente. Nosotros necesitamos todos juntos, poniendo de nuestra parte, construir puentes que nos lleven en forma sana y segura
al mayor número de personas y empresas posibles al otro lado de la crisis. Hay que puentear esta crisis y construir puentes naturalmente, viendo ya los beneficios de esta situación inédita, abre una oportunidad extraordinaria para acelerar el diálogo social como la mejor medicina y la mejor alternativa para resolver este asunto de la mejor manera posible. En ese orden de ideas, y tomando la pregunta de la revisión de las convenciones, por supuesto que aquí estamos en presencia de situaciones imprevistas que han quebrado la ruptura y el equilibrio del contrato colectivo. Entonces, lo que proponemos es que los actores, tanto las empresas o los sindicatos, se convoquen directamente a un diálogo abierto, franco y solidario con el fin de buscar ideas para cada empresa que nos lleven al otro lado. Si estábamos hablando antes de la suspensión del contrato individual de trabajo por temas de liquidez, con mayor razón hay que hablar de opciones para el contrato colectivo de trabajo. Y ese diálogo y ese puente, entre más livianos lo pasemos, más cabremos en ese puente. Y es ahí donde nosotros vemos la posibilidad de que en esa conversación se renegocien los compromisos colectivos contraídos por las empresas con sus trabajadores. Pero quiero ser muy preciso y acudir también a una analogía del derecho comercial, tal vez. Cuando una empresa atraviesa situaciones de crisis, llama a sus acreedores y les dice, venga y reestructuramos estas obligaciones. Lo propio hay que hacer acá, pero ojo, reestructurar o renegociar obligaciones, Gustavo y queridos colegiados, no es condonar obligaciones. Yo creo que aquí hay que partir de la base del reconocimiento de una obligación, pero podemos pensar en figuras como convertir esas obligaciones presentes, por ejemplo, por ahorros futuros del trabajador, de manera tal que las compañías, cuando superen esta crisis, esperando la superen todas, puedan empezar a pagar esas obligaciones que se quedan debiendo, por ejemplo, aportando al ahorro pensional de cada trabajador. En ese sentido, como se hace en cada familia, estaríamos cambiando la plata, el dinero constante y sonante de hoy, por un ahorro futuro que nos va a servir para la edad de la pensión, pero al mismo tiempo contribuyendo a hacer ligeras las cargas laborales de las empresas para que podamos pasar al otro lado de la crisis. Yo creo que hay que entender, y con esto voy cerrando en esta pregunta, que las situaciones de crisis tienen dos etapas. Una es la etapa que podríamos llamar de emergencia, en donde todo se descuaderna, el estrés crece y acudimos todos a las figuras de autoridad, llámense empleadores, llámense padres, llámense gobierno, pidiendo protección y pidiendo ayuda para sobrevivir en este momento. Pero rápidamente, después de que esa situación inicial pasa, aparece otra fase, que es la que llamamos la fase de adaptación, en donde puede haber oportunidad de aprendizaje. Y en ese sentido, decíamos, la situación actual es la mejor oportunidad para que cobre vida en Colombia a través del diálogo directo la figura de la revisión directa de los acuerdos colectivos ante este tipo de situación. Y en esa manera, haciendo ese ejercicio de adaptación, podemos aprender. Yo creo que aquí hay algo que tiene que ser, en mi opinión, claro para todos. La situación no va a ser lo mismo después de que esto pase. Y no podríamos desperdiciar una crisis tan severa sin aprender nada. Aquí, por supuesto, va a haber dolor, pero que ese dolor no sea inútil, que ojalá ese dolor sea un dolor útil para que la sociedad crezca, para que el país progrese y para que ojalá todas las empresas se consoliden de una manera solidaria, más equitativa. Y como decía tal vez el doctor Pilonieta, replanteando prioridades. Este año no es la rentabilidad el propósito, la supervivencia sí y el empleo, pero el empleo en unas condiciones en que permitan a las empresas sobrevivir
y al mayor número de personas permanecer. Hablando en una perspectiva macro, Gustavo, y con eso cierro, es la oportunidad servida para convocar un gran pacto nacional por el empleo y por el ingreso de las personas. Y en ese sentido, el gobierno tiene que pasar pronto la página también y empezar a aprovechar esta oportunidad, porque es el momento para hablar ciertos temas que en condiciones normales no se hablaría. Perfecto, muchas gracias, Jairo. Bien, una de las inquietudes más importantes que se presentan aquí en línea, y quiero trasladársela al doctor Humberto Jairo Jaramillo, que luego que por favor me confirme si me escucha. En los casos de investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo y obviamente incluso las tutelas que se han venido presentando por trabajadores a los que se les ha suspendido el contrato de trabajo, ¿qué pruebas usted considera idónea, doctor Humberto Jairo? Discúlpame que no he estado totalmente conectado porque estaba viendo. ¿Me puede repetir la pregunta y no se choca, Carlos? No me va, ¿cómo me va a chocar, doctor? Claro, con mucho gusto. En los casos de las investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo por suspensiones del contrato de trabajo o las tutelas incluso que se han venido presentando, ¿qué pruebas usted considera idóneas que debe presentar el empleador para defender sus intereses? Doctor Humberto Jairo. Bueno, en este momento el doctor Humberto Jairo, lamentablemente se ha caído la señal del doctor Humberto Jairo. Gustavo, ¿me puedes repetir la respuesta? La pregunta, a ver si te puedo ayudar mientras se conecta Humberto Jairo. Claro que sí, señor gobernador, y me ha faltado. Básicamente, que en los casos de las investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo y obviamente las tutelas que se han venido presentando por algunos trabajadores en caso de suspensión del contrato de trabajo, ¿qué pruebas se pueden considerar idóneas que debe tener en cuenta el empleador para defender sus intereses? Bueno, en este sentido, lo importante, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo están llegando las tutelas y qué es lo que están alegando las tutelas. Principalmente en las tutelas se está alegando una afectación del mínimo vital de los trabajadores. Digamos que tenemos que partir de la base de cuándo sale la suspensión del contrato de trabajo, cómo sale esta norma y como consecuencia de qué aparece. Hay que recordar que en Colombia esta no es la primera pandemia que nos agobia. En 1917 fuimos duramente golpeados por la gripe española y como consecuencia de esas circunstancias de gripe española, donde hubo más de 30.000 muertos en Colombia, sale el Código Sustantivo del Trabajo en el 49 y en el 50, donde claramente establece la fuerza mayor como una causal. Sin embargo, en el año 91, cuando cambiamos y pasamos de un Estado social, de un Estado de Derecho, a un Estado social de derecho, de alguna manera se incluyen unos derechos adicionales a los ciudadanos. En el caso que nos ocupa, pues hoy por hoy están alegando el mínimo vital y lo que están tratando de hacer los jueces bajo las tutelas, aunque solo, digamos que hay muy pocas, solo hay una en Cartagena, se alega realmente que hay una afectación del mínimo vital. La recomendación que se puede hacer frente a este tipo de circunstancias es tratar de mantener de alguna manera un ingreso para el trabajador para que no exista una afectación al mínimo vital. Y en ese sentido, lo que están haciendo algunas empresas es que durante el periodo de suspensión del contrato están pagando de manera anticipada la prima o calculando la prima y entregándosela a los trabajadores o están haciendo unos bonos humanitarios a los trabajadores. De esa manera, en el momento en que se presente una tutela alegando esta afectación al mínimo vital, tendríamos nosotros la posibilidad de argumentar que no estamos afectando el mínimo vital porque de alguna manera estamos dando un mantenimiento y un sostenimiento económico a estas personas. Ya bajo ese entendido, entenderíamos que el juez de tutela no puede entrar a discutir la existencia o no de una fuerza mayor o un caso fortuito, porque en este sentido
claramente quien determina la existencia de la fuerza mayor del caso fortuito es un juez de la República luego de haber hecho un análisis concienzudo. En este sentido también es importante que tengan en cuenta, Gustavo, que cuando se están presentando estas circunstancias, no todas las empresas pueden alegar una fuerza mayor a un caso fortuito. Cada empresa tiene una realidad diferente y unas dinámicas empresariales en las cuales puede que el COVID haya constituido una fuerza mayor a un caso fortuito, como en otras que no lo puede haber. Y en ese sentido encontramos restaurantes, encontramos o algunos establecimientos que efectivamente, en virtud no solo del COVID, sino de las decisiones del gobierno nacional y de los gobiernos municipales, han perdido completamente su operatividad y realmente no pueden funcionar. Entonces también tenemos que invitar a las empresas a que hagan un real análisis de cada una de sus realidades y frente a esta situación aplicar o no una fuerza mayor a un caso fortuito haciendo un análisis previo. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que también tenemos que pensar que no pueden existir trabajadores sin empresa ni empresas sin trabajadores. Y en este momento, tal y como lo dice el doctor Jairo Burgos, entre todos tenemos que ayudarnos. La OIT nos está recomendando y la Organización Mundial del Trabajo nos está recomendando que mantengamos dos situaciones frente a las relaciones laborales, que mantengamos el empleo y tratemos de mantener en algo la remuneración de los trabajadores. En este sentido es importante que se puedan manejar esas dos circunstancias. Bajo la suspensión del contrato, el contrato se mantiene y el trabajador va a tener su seguridad social, que es importantísimo en este momento, más teniendo en cuenta la necesidad de atención en salud que puede llegar a tener. Pero también es importante tratar de mantener de alguna manera un ingreso, no quiere decir el salario completo, pero sí un ingreso o el pago anticipado de la prima para que el trabajador no esté en un estado de debilidad manifiesta. Creería yo que esas son las formas como podemos nosotros defendernos frente tanto a acciones de tutela como a investigaciones por parte del Ministerio de Trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge Luis, muy gentil. En el caso de los trabajadores a quienes se les suspenda el contrato de trabajo, ¿qué alternativas tiene el empleador, doctor Pilonieta, para cubrir esas necesidades básicas que obviamente Jorge Luis nos acaba de mencionar, pero qué alternativas podría tener el empleador adicionales a la prima, a cubrir un bono de auxilio? ¿Qué otras alternativas le podríamos dar al empresario para mitigar esos riesgos que se generan a raíz de la suspensión del contrato de trabajo? Yo oigo las respuestas que dan y siento que se parte de la base de que hay dinero, de que son los empresarios que están guardando el dinero y no lo quieren gastar. Y desde ese punto de vista, pues sí, sería razonable. Yo tengo plata guardada, pero no la voy a gastar porque no sé qué va a pasar más adelante. La realidad es otra, totalmente diferente. La realidad es que un altísimo porcentaje, no sé cuántos, pero un muy alto porcentaje de las empresas viven al día. Viven al día. Hacen lo que tienen que gastar y producen su nómina y se defienden y pagan sus proveedores y pagan sus obligaciones y pagan sus impuestos y se quedan sin utilidad o tienen utilidades muy pequeñitas. Yo ya gasté las vacaciones anticipadas. Yo ya voy a dar la prima anticipada. Teóricamente, como se plantea por parte del señor gobernador, un auxilio, pero ese auxilio tengo que producirlo. Y yo vuelvo a mi ejemplo, yo tengo un bar, me lo cerraron. ¿De dónde saco el dinero para dar ese auxilio? Ese es el problema real y ese es el problema que tenemos y que tienen el 90% de las empresas que nos consultan. ¿De dónde saco yo el dinero? El dinero no se da en los árboles, el dinero es parte de la actividad comercial. Es parte de la dinámica que yo tengo. Si yo no puedo desarrollar la actividad comercial, ¿de dónde saco el dinero? El problema es un problema de una magnitud de gigantesca, porque es decir, si sacrificamos al empresario, terminamos sacrificando al trabajador finalmente.
Si sacrificamos el trabajador, es muy posible que el empleador pueda sobrevivir. ¿En qué condiciones? No sé. ¿En qué condiciones? No sé. Y yo vuelvo a insistir, sacrifiquemos las utilidades. Está bien, perfecto, pero no podemos sacrificar el capital de trabajo. Yo no puedo decirle, oiga, joven, yo para que usted se mitigue su dificultad, me lleves el computador con que trabaja y yo se lo regalo. No, eso no es una solución. La solución tiene a ser siempre dineraria y ahí está el problema. Esa es la dificultad. Por eso el Estado debiera darnos una prórroga en impuestos, debiera quitarnos todas esas cosas con que nos castiga permanentemente para nosotros poder tener un respiro y decirle, tome trabajador, venga, pasemos la angustia los dos, aquí tengo el dinero, yo lo tengo ya. Pareciera que lo estuviéramos negando, diciéndole a la gente, no, yo lo tengo, pero es que no se lo voy a dar. No tengo el dinero. ¿Cuál es la perspectiva frente a las suspensiones del contrato? Dramáticas, ninguna. ¿Qué perspectiva hay? No hay ninguna perspectiva. Eso es así de dramático y así de sencillo. Perfecto, muchas gracias, doctor Eduardo. Una de las inquietudes que plantean por el chat es, y esa va dirigida a la doctora Zaida, y es respecto de la revisión del contrato de trabajo. Quizá quienes nos hemos ocupado de la cátedra universitaria en el derecho laboral, siempre que pasábamos en las vicisitudes del contrato, para nosotros era pasábamos por un ladito el tema de la revisión de los contratos de trabajo. No sé qué han estudiado en su oficina, doctora Zaida, respecto a la revisión del contrato de trabajo y qué posibilidades se pueden dar. Bueno, pues yo creo que es el momento de revivir ese artículo 50 del código que pasábamos por encima en la cátedra. Es claro que una situación como esta no se ha presentado en nuestro país hace muchas décadas y creo que estamos en presencia de lo que haya lugar a la revisión de los contratos de trabajo. Revisión, primero que sea tu acuerdo. Esta revisión implica cualquiera de los elementos y del comisión que fue contratado cuando no estábamos en la situación que hoy nos ocupa. Eso implica que se pueda revisar jornada, se pueda revisar y reducir salario de mutuo acuerdo entre las partes, beneficios extralegales, todas esas solución y modificación por acuerdo entre las partes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Dentro de las mismas preguntas y obviamente dentro de las preguntas, Humberto Jairo, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, perfecto. En el caso de las acciones de tutela en contra del empleador y en los casos donde se invoque la fuerza mayor y el caso fortuito para la suspensión de los contratos de trabajo, ¿qué argumentos puede utilizar la empresa y qué pruebas debe tener para defender sus intereses, doctor Humberto Jairo? De pronto que enfoque un poquito mejor su cámara, doctor Humberto Jairo, para poder leer el rostro, por favor. Doctor Humberto Jairo, lo escucho. No sé si ustedes lo están oyendo. No, yo no lo escucho. Bueno, a ver, básicamente, pues obviamente voy a contestarle al público esa pregunta, me tomo ese atrevimiento. Dentro de las investigaciones que se ha hecho el Ministerio del Trabajo en estas situaciones, le he pedido casi un balance o un informe de ventas de la empresa durante enero, febrero, marzo, para demostrar que la empresa no tiene ninguna entrada.
Obviamente también las certificaciones que expida en su momento el revisor fiscal también van a ser sumamente importantes para la defensa de los intereses de la empresa, pero quizás la prueba reina, aunque para muchos no es prueba, es el mismo decreto 457 de 2020, en donde el presidente de la República limita la locomoción y limita la posibilidad de acceder a los lugares de trabajo. Obviamente, si nos remontamos a la webinar de la semana pasada y vamos a la conferencia del doctor José Roberto Herrera, él nos hacía una ilustración muy importante del artículo primero de la ley 57 de 1890, y él nos hace esa importante aclaración y nos explica muy bien el caso fortuito de la fuerza mayor y cómo los actos administrativos derivados de autoridad competente son ese generante o que constituyen ese generante del caso fortuito. Ese es uno de los puntos quizá más importantes que el empleador debe tener en cuenta, y que la actividad que él tiene no es una de aquellas efectuadas. Es uno de los puntos bien importantes, y obviamente, como lo hemos dicho en algunos casos, no siempre son actividades dentro de cada empresa. Se pueden presentar múltiples situaciones que afectan esa fuerza mayor y ese caso fortuito. Así que obviamente cada caso particular y en cada empresa va a resultar en una situación totalmente diferente. Bien, llega otra pregunta que obviamente busca al doctor Jorge Palacio. Y la pregunta es, luego del levantamiento de la cuarentena, ¿qué acciones debe seguir el empleador para mitigar el impacto del COVID-19 en la compañía? Debe haber un protocolo de salud, un protocolo en cada empresa. Bueno, yo los invito a que por estos 5 minutos nos saquemos de la cabeza, digamos, nuestra preocupación. Creo que todos dormimos y nos levantamos pensando en la suspensión, en la licencia no remunerada, en las soluciones y en las alternativas laborales, digamos, que en este momento están pidiendo las empresas frente a los trabajadores. Pero digamos, aquí ya estamos pensando de una manera mucho más estratégica, y es, una vez superado todo esto, ya estamos viendo y cada uno está mirando cómo superarlo, si a través de licencias remuneradas, parcialmente remuneradas, suspensiones de contrato por fuerza mayor, etcétera, todas las alternativas que, digamos, nosotros ya conocemos. Pero una segunda fase de esto es, y digamos el empresario en lo que tendría que estar pensando en este momento es cómo voy a hacer para garantizar la continuidad del negocio en la medida en que el gobierno me vaya dando la posibilidad. Se nos ha hablado de un aislamiento obligatorio inteligente, de un aislamiento inteligente. Todavía no sabemos cuál es el alcance de esa inteligencia del aislamiento, y seguramente ahorita nuestro señor gobernador nos hacía referencia a una pandemia que atacó a Colombia efectivamente en la segunda década del siglo pasado, y si uno revisa qué pasó en ese momento, hubo restricción inclusive de género. Había mujeres o hombres que no puedan salir, restricciones respecto de la raza de las personas inclusive. Entonces no sabemos hasta dónde va a llegar ese aislamiento inteligente, cuál va a ser la población que pueda salir o que no pueda salir. Usted, doctor Gustavo, sabe muy bien los efectos del pico y placa para efectos, ayer lo conversábamos, para efectos de las diligencias personales. Pensemos en un pico y placa laboral, cómo podría llegar a funcionar ese pico y placa laboral. Entonces, digamos que lo primero que tendríamos que entender o saber es hasta dónde va a llegar la inteligencia de ese aislamiento y qué es lo que se va a permitir y qué es lo que no se va a permitir. No podemos, en este momento serían puras elucubraciones, saber cuál sería ese alcance, pero sí podemos pensar en unos parámetros generales, y yo quiero que en este momento nos sentemos a pensar nosotros como personas, más allá de abogados laboralistas, es cuándo podremos volver a soplar las velas de un ponqué de cumpleaños, ¿cierto? Por dos implicaciones. Número uno, por lo que implica soplar el ponqué y lo que le puede pasar a las personas. Y número dos, por el hecho de compartir el espacio con las personas para llegar a soplar las velas de ese ponqué. Entonces, partiendo de la base de esta premisa, nosotros tenemos que entender una cosa en este momento, y es que la forma de trabajo va a cambiar. Nosotros tenemos que adecuarnos a una nueva normalidad en el trabajo. Y eso no, digamos que esa nueva normalidad no va a pasar ni dentro de 3 ni dentro de 4 meses,
seguramente vamos a terminar el año y quién sabe durante cuánto tiempo más vamos a terminar con esa nueva normalidad laboral donde los trabajadores no se van a poder ni abrazar, ni acercarse, ni estrecharse la mano, ni todas esas circunstancias que sabemos que en este momento están restringidas. Entonces, va a haber una palabra que se va a poner de moda, por supuesto, para nosotros pensando estratégicamente frente al empresario, y es la flexibilidad. Sin ninguna duda se va a poner de moda la palabra porque vamos a tener que pensar en flexibilidad, digamos que básicamente en 4 componentes. Número 1, lo que tiene que ver la flexibilidad en las jornadas de trabajo y en los turnos de trabajo. Toda empresa va a tener que empezar a tener turnos y jornadas flexibles de trabajo para no tener el confinamiento, para empezar a producir de manera inteligente. Número 2, flexibilidad en las actividades y en las funciones de cada trabajador. Hoy van a tomar muchísima importancia a todos esos trabajadores que tienen multifunciones y multihabilidades, porque van a ser personas que se van a destacar y que van dentro de su jornada de trabajo a poder ser mucho más eficientes y a desarrollar muchas más tareas de lo que podrían hacer 2 o 3 trabajadores, digamos, en turnos diferentes. Una tercera, digamos, tema de flexibilidad, que es el tema de las condiciones económicas. Ya ustedes han hecho tremenda referencia al tema. El doctor Jairo Burgos, pues por supuesto nos hace un llamado a lo que tendríamos que llamar todos desde todas las ópticas y desde todos los bandos, y es a la concertación y a entender que esto solamente se va a sacar adelante con trabajo en equipo. Y por supuesto tenemos que repensar y renegociar esas condiciones contractuales. En este caso estamos hablando del tema laboral, pero el empresario tendrá que pensar en todo su esquema contractual, comercial, civil, proveedores, etcétera. Y digamos un cuarto punto, que es repensar y hablar de tema de flexibilidad en el tamaño de la operación como tal. Incluso hay empresas que les va a tocar diseñar un nuevo esquema para vender, porque es que la venta como tal, el sistema de venta va a cambiar. O sea, la gente no va a volver normalmente al local a que la persona se le acerque y lo asesore a mostrarle el producto o a que le dé la degustación. Es que pensemos solamente en la degustación. Entonces tenemos que empezar a repensar el negocio de manera integral. Tenemos que tener un plan estratégico de continuidad de negocio. Repito, más allá de todos estos problemas fundamentales que tenemos en este momento respecto de suspensiones, remuneraciones, etcétera. Pero en el momento en que empecemos a operar, tenemos que tener ese plan estratégico de continuidad de negocio de manera importante. Y por supuesto, dentro de este tema de flexibilidad, pues va a llegar un momento, querámoslo o no, donde el gobierno nacional va a aprovechar este tema y los efectos económicos, por supuesto, para proponer la reforma laboral, y una reforma laboral que flexibilice digamos, las relaciones de trabajo, y va a ser la oportunidad, llámenlo algunos, entre comillas, la excusa perfecta para sacar adelante esa reforma laboral. Y digamos, la OIT seguramente va a ir en una tendencia, ya hablaba el doctor Jairo Burgos de entre 25 millones, hay otros entes que hablan de 30 millones de empleos que se pueden llegar a perder, seguramente va a ir mucho más en la órbita del trabajo decente, que digamos de la relación de trabajo protegida como tal, y eso es lo que va a pasar y eso es a lo que vamos a tener que atenernos. Entonces dentro de esa nueva normalidad laboral, por supuesto, se vuelve un tema que no es negociable, y es el tema del cuidado de la salud de los trabajadores. Y en la medida en que yo empiece a operar, pues tengo que garantizar unas condiciones mínimas. Y aquí la gran pregunta es, no tenemos plata para pagar salarios, no tenemos plata para pagar nómina, vamos a tener plata para implementar, digamos, todo esto que estamos hablando desde seguridad y salud en el trabajo, pues seguramente tampoco se va a tener. Entonces, tenemos que trabajar absolutamente en equipo, porque las obligaciones no solamente son de la empresa, sino del trabajador, y el trabajador va a tener dos funciones fundamentales, que es el tema del autocuidado y la higiene. Y segundo punto, el tema de la información. O sea, yo necesito que el trabajador permanentemente me esté comunicando si tiene síntomas, si tuvo contacto con una persona que estuvo contagiada, si alguien en su grupo familiar está contagiado. Entonces, esa va a ser la nueva normalidad del trabajo a la cual tenemos que, digamos, nosotros ya tenemos que estar preparándonos, y el empresario más que nosotros en su nueva forma de prestar el servicio. Importante para tener en cuenta aquí, para finalizar, yo creo que muchos de nosotros pensamos que o muchos de los colegiados piensan que cuando salgamos de esta situación y empiece a liberarse el aislamiento, va a bajar un poquito la carga laboral del abogado laboralista. Yo creo que todo es lo contrario, porque en ese momento es que van a empezar en el día a día. Ahorita estamos solucionando temas estratégicos, pero ahí se van a presentar los problemas del día a día. Y aquí, por ejemplo, es indispensable hablar del tema del ausentismo laboral, porque el ausentismo laboral va a tener una nueva dinámica absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener trabajadores madres y padres cabeza de familia, que van a necesitar
quedarse en la casa y para ellos vamos a tener que diseñar o el pico y placa o las jornadas flexibles o la posibilidad del trabajo remoto, porque van a ser personas que tienen restricciones y además vamos a tener las personas, los trabajadores que tienen, digamos, una condición de vulnerabilidad por sus condiciones de salud, temas en el sistema inmunológico, antecedentes cardiovasculares. Todas esas personas tienen que estar especialmente protegidas dentro de este nuevo normal y dentro de esta flexibilidad de jornadas y dentro de digamos, este repensamiento de la operación como tal. Todas las empresas van a tener que pensar qué es lo esencial, cómo opero lo esencial y con qué grupo de trabajadores voy a operar esta operación esencial. Perfecto, Jorge. Doctor Jorge, espectacular, muchísimas gracias. De verdad que el llamado que usted hace es a reaprender. Es un reaprendizaje para los trabajadores, es un reaprendizaje para las empresas y seguramente pues de toda esta crisis que estamos viviendo van a salir cosas importantes. Y digamos, voy a dar paso a quizá la última pregunta, que el doctor Jairo Burgos, en ese reaprendizaje, quisiera preguntarle qué posibilidad existe de una negociación colectiva virtual. Muchos de nosotros somos negociadores, hemos sido negociadores, estamos acompañando inclusive procesos actuales de negociación. ¿Qué opina usted de una negociación colectiva virtual? Gustavo, yo le veo toda la posibilidad y quiero recordar, tal vez era Jelinek el que hablaba del poder normativo de lo fáctico. Los hechos van a generar esa necesidad. Entonces, por una parte, eso facilita la relación, por otra parte, permite que las cosas se vayan desarrollando porque en medio de la crisis la vida continúa y en tercer lugar hay una condición práctica que va a llevar a eso. Por ejemplo, en el caso de las empresas del sector público hay muchos directivos sindicales como también en otras organizaciones que por restricciones de edad no pueden salir hasta el 31 de mayo. Entonces, en el caso del sector público, la directiva conjunta de la Función Pública y del Ministerio de Trabajo pospuso para el 30 de abril la reunión, digamos, inicial para abrir esas negociaciones. Luego, si se quieren abrir, pues va a tener que ser virtualmente y en buena hora que sea, porque soy de los que piensa que en el proceso actual que conocemos de la negociación colectiva hay muchísima ineficiencia y de los aprendizajes que ya tenemos con esta experiencia es que a través de la virtualidad se pueden adelantar. Un panel como este era impensable hace algunos meses atrás. Por otro lado, yo quisiera, Gustavo, más allá de responder esta pregunta, dejar una reflexión. Miren, esta crisis va a pasar como ha pasado en la historia anteriormente. Entonces, volviendo a hacernos las preguntas debidas, ¿cómo quisiéramos ser recordados después de la crisis? Si desperdiciamos la crisis o la aprovechamos en muchos frentes. Y la economía va a rebotar. Hay algunos analistas que dicen que va a rebotar muy agresivamente como una V, hay otros que dicen que va a ser más como una L, en fin, pero va a rebotar la economía. Y justamente cuando rebote es cuando los que manejen bien esta crisis van a sacar las mayores ventajas. No olvidemos que el derecho laboral es un derecho de personas y la gente entiende con razones y con argumentos invitación para ajustarnos el cinturón, como pasa en cualquier familia, repito. Lo que la gente no entiende y censura es el abuso y el maltrato. Y yo quiero simplemente invitar y compartir con todos los colegiados el deber que tenemos nosotros como apóstoles del derecho laboral de guardar respeto a la dignidad de las personas y de las familias más en estos momentos, como también a las de las empresas. Y el hecho que muchos de nosotros defendamos intereses de empresas no habilita en ningún momento situaciones de maltrato o abuso en el ejercicio del derecho. Solamente si conversamos, si dialogamos con mucho respeto y con civilidad, esto lo podemos resolver. Esto no lo van a resolver las normas legales. El aparato institucional es obsoleto para responder de una manera ágil a esta crisis. Los únicos que podemos responder a esta crisis en forma ágil somos las personas
y las empresas son personas y tenemos la capacidad de adaptarnos acorde con nuestros principios, con nuestros valores. Y no se trata de una filosofía, se trata de un compromiso y de una coherencia con los principios que desde siempre han orientado el derecho laboral: la justicia, la buena fe y el respeto a la dignidad del trabajador. Repito, esto va a pasar, que ojalá cuando pase la crisis queden huellas pero no cicatrices, para que todos juntos volvamos a construir una mejor estructura empresarial, un mejor tejido social y ojalá una mejor sociedad, porque lo peor que nos podría pasar es que quedáramos en las mismas o peor. En ese caso diríamos, la crisis del coronavirus no solamente fue una pandemia en higiene y en salud pública, sino fue una pandemia para la dinámica y el desarrollo de las relaciones laborales. Doctor Jairo, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todos los panelistas y para concluir, todos necesitamos de la existencia de la empresa. Necesitamos de la existencia de los trabajadores, necesitamos la existencia de los empleadores y nosotros quienes estamos alrededor de las relaciones laborales tenemos una grandísima importancia y un gran reto, y es la de proteger la existencia de los contratos de trabajo. Seguramente lo que debe quedar de todas estas y de la última reflexión que ha hecho el doctor Jairo es esa, y es el buen acompañamiento que nosotros damos a los empleadores, y es protegiendo la fuente del empleo, protegiendo la fuente del empleo con responsabilidad jurídica, pero también con responsabilidad social. Es seguramente ese llamado que hacemos desde este panel, y obviamente pues les agradezco a todos quienes intervinieron, y finalmente le doy paso al señor gobernador para que amablemente haga el cierre, y nuevamente gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Muchísimas gracias a todos los panelistas. La verdad, como siempre, completamente enriquecedor los comentarios y los aportes de cada uno de ellos. Quiero agradecer también a los espectadores. Tuvimos casi 740 participantes, y digamos que en este sentido es completamente satisfactorio para nosotros ver cómo logramos tener tantos partícipes en estas webinars, y de esta manera pues lograr llegar a más empresas y a más personas. En nombre del Colegio de Abogados del Trabajo quiero agradecerles a todos y cada uno, tanto los panelistas como a los espectadores. Los quiero invitar desde ya a un nuevo webinar que tenemos programado para el 15 de abril a las 3 de la tarde, y es que vamos a analizar la situación laboral a un mes de estar, luego de un mes del coronavirus. En ese panel va a estar presente, o van a estar como conferencistas, el doctor Camilo Cuervo, la doctora María Claudia Escandón, Juliana Giraldo y la doctora Mirna Wilches. Les doy a todos las gracias, la verdad que es completamente enriquecedor. Vemos que han cambiado de alguna manera la forma de manejar las cosas al webinar de hoy, a los que se han presentado antes. Ya de alguna manera se han pensado más las cosas. Doctor Jorge Palacios, muchísimas gracias, completamente enriquecedor todo su comentario. Lo mismo para el doctor Jairo Burgos, al igual, bueno, para todos, pero es importante que empecemos a buscar, tal como lo dicen, una forma de llegar a un acuerdo con los trabajadores. No podemos pensar que cada uno va por su lado, que las empresas van por un lado y que los trabajadores van por otro. Tenemos que ir de la mano todos y tenemos que tratar de salir adelante. Es importante, me parece muy agradable y que gratamente me tocó mucho el dicho que dijo el doctor Jairo Burgos, y es que busquemos que esto no deje cicatrices, sino aprendizajes. Entonces, en este sentido, hagámoslo todos juntos, busquemos como abogados, busquemos dar unas soluciones a las empresas. Sabemos que la ley nos está dando una protección que se establece en el artículo 51 de la suspensión del contrato, que puede llegar a ser viable, pero también vayamos un poco más allá y tratemos de evitar las consecuencias que se nos pueden llegar a presentar vías tutelas, vías investigaciones del Ministerio de Trabajo, y en ese sentido pues sí busquemos de alguna manera llegar
concertadamente con los trabajadores a unos acuerdos en los cuales, además de mantener los puestos de trabajo, se mantenga de alguna manera no solo el puesto como tal de trabajo, sino que se mantenga el ingreso del trabajador. Muchísimas gracias a todos. Doctora Zaira Quintero, muchísimas gracias. Doctor Eduardo Pilonieta, me entristece profundamente que el doctor Humberto Jairo Jaramillo no haya podido tener la participación en este panel. Vamos a tratar de incluirlo en el próximo webinar del 15, porque la posición del doctor Humberto Jairo es demasiado valiosa como para perderla por una conexión de internet que está un poco lacónica. Entonces, en este sentido, esperamos que para el 15 el doctor Humberto Jairo ya tenga restablecida válidamente su conexión de internet y de esta manera poder contar con su apoyo, con sus comentarios enriquecedores y con su punto de vista que es tan maravilloso. A todos muchísimas gracias. Repito, no quiero perder ninguno de los nombres. Doctor Jorge Palacio, doctor Jairo Burgos, doctora Zaira Quintero, doctor Eduardo Pilonieta, Gustavo, muchísimas gracias por este manejo que le dio a este panel, y pues al doctor Humberto Jairo Jaramillo espero tenerlo y contar con su apoyo en unas futuras oportunidades. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, José. Gracias. Gracias, José.